Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta charla que te va a encantar. Si eres emprendedor, empresario y vives no solamente en México, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, si te llegó, esta información es para ti. Imagínate consagrar tu empresa, tu emprendimiento al Sagrado Corazón de Jesús. Que lo tengas a Él como CEO y tú solamente seas un administrador más. Porque recuerda que nada es tuyo, todo le pertenece a Él. Y qué mejor que llevarlo a Él, que tu empresa lo reconozca como ese jefe de jefes. Pues eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Te interesa? Quédate. Mike, desde Monterrey, Nuevo León. Mi hermano, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi querido sargento. Encantado, gracias por la invitación y emocionado de estar en esta conversación contigo. Antes de llegar a lo bonito de lo que vamos a compartir, pues hay una historia detrás, mi Mike, y me gustaría que nos platiques un poquito quién es Mike, dónde, si naciste en Nuevo León, si fuiste toda tu vida católico practicante o hubo en algún punto que tuviste que un alejamiento y regresaste, y después ya viene lo de la consagración y todo lo que vamos a hablar de Dios en la empresa, His Way at Work. Muchas gracias, mi querido sargento. Pues sí, mi historia es una historia en donde el Señor ha estado presente para su gloria, ¿verdad? En mi vida desde que soy pequeño. Actualmente estoy casado, vamos por cumplir 10 años de casados, tengo 2 hijos, uno de 7 años, que Dios mediante su primera comunión ahora en junio, y el más pequeño de 2 años. Tenemos también 5 pequeñitos en el cielo que Dios nos ha dado el regalo de tener. Ahí estamos, pues una familia numerosa, ¿verdad? Con varios en el cielo, gracias a Dios, ahí intercediendo por nosotros y por toda la familia. Pues sí, nací en Monterrey, Nuevo León. Ya tengo 40 años, ¿verdad? Cumplidos en agosto. Y nací en el seno de una familia que en un principio pues era católico nominal, y pues, yo siendo todavía muy pequeño, de 3 años, 4 años, mi papá tiene una conversión muy fuerte en la renovación carismática, y entramos como familia a un movimiento llamado la Comunidad GESED, que es una comunidad de alianza católica de familias, una comunidad de familias que pertenece a un movimiento internacional que se llama la Espada del Espíritu. Y pues ahí crecí en el seno de la comunidad GESED de 3-4 años. Y pues como niño pues participaba de las actividades con los otros niños, ¿verdad? Pues un ambiente muy cuidado, muy católico, ¿verdad? Bendecíamos los alimentos, ¿verdad? Íbamos a misa todos los domingos. Mi papá nos invitaba a hacer nuestra oración personal todos los días. Y pues así que sí, ¿verdad? De niño, mi papá nos llevaba el Santísimo antes de ir a la escuela. Pero fíjate que siempre era como el Dios de mi papá, ¿verdad? De mi mamá. Y siempre era como que lo sentíamos muy forzado. Yo lo sentía muy forzado, ¿verdad? Durante ese tiempo de niño, aunque disfrutaba el participar de las actividades de la comunidad. Hasta que a los 11 años tuvimos un retiro, un campamento de niños. A los 11 años en una de las montañas aquí en Monterrey, el Manzano. Y en este retiro, o en este campamento, fue un campamento como unos 5 días, ¿verdad? Muy intenso, de muchas actividades, rallies, competencias, ¿verdad? Juegos en la mañana, en la noche, deportes, ¿verdad? Porras por equipos, ¿verdad? Muy, muy padre. Y tenía sus ratos de oración durante el campamento y sus testimonios, ¿verdad? Donde personas, chavos, venían a contarnos su testimonio de conversión. Y siempre nos decían que el domingo iba a ser el gran día. Y así pues fue avanzando el campamento, ¿verdad? Y ya iba a ser el gran día, que el gran día aquí, que el gran día allá, ¿verdad? Y pues bueno, pues uno disfrutaba del campamento, muy padre, muy divertido, y finalmente llegó el gran día. En ese gran día tuvimos un tiempo de oración muy importante, en donde
el Señor me tocó de una manera impresionante, oraron por mí y de verdad que por primera vez en mi vida sentí el amor de Dios de una manera tangible. Tuve un encuentro con Cristo a los 11 años que me cambió, transformó mi vida para siempre. Y siempre lo digo cuando me lo preguntan, ¿verdad? Porque, oye, pues, ¿cómo que tu vida cambió? Pues, externamente no, ¿verdad? Porque, pues, viví en el seno de una familia, pues, muy católica, ¿verdad? Muy cuidada y era muy niño, ¿verdad? Como para haber probado otras cosas, ¿verdad? O haberme alejado de Dios. Pero mi vida tuvo un giro de 180 grados, no externamente, pero sí internamente, en donde puedo decir que por fin, ¿verdad? Había conocido a mi Dios, que yo no era el nieto de Dios, ¿verdad? Donde era el Dios de mis papás, sino Dios era mi Dios, ¿verdad? Y tuvo muy padre, ¿verdad? Y este espacio de relación con Dios, con Jesús. Y a partir de ahí mi vida empezó a tener un sentido distinto, ¿verdad? Donde yo ya disfrutaba de los tiempos de oración, disfrutaba de los espacios de conocer más a Cristo, ¿verdad? La misa, etcétera, etcétera. Empecé a involucrarme en un movimiento de adolescentes en aquel entonces, ¿verdad? Y luego posteriormente de universitarios. Al grado que, pues, yo quería entregarme completamente a Dios y eventualmente estuve discerniendo mi vocación con una hermandad de consagrados laicos llamados los Siervos de la Palabra. Tuve un tiempo de formación muy bonito, ¿verdad? Con ellos viví con los Siervos de la Palabra durante algunos años y finalmente el Señor me llevó por otros caminos y fue donde conocí a mi esposa, me casé, ¿verdad? Y ahora estamos con nuestros hijos, ¿verdad? Me encanta. Oye, Mike, pues qué bonito que no hay el típico hoy día, ¿no? Que es muy, muy común, es a los 18 viene este cuestionamiento, viene esta rebeldía y decido yo salirme de la iglesia, alejarme de mi fe y empezar en un camino de nueva era, ¿no? Eso hoy es muy común, ¿no? Que te vas al tema de Reiki, pues terapias holísticas, en esta búsqueda de Dios. Y hay muchísima confusión que a veces se va centrando mucho en ti y te va alejando de Dios. Pero qué bonito que a tus 11 años hayas tenido esa oportunidad, esa bendición de conocer a Cristo de primera mano y que digas que desde ahí no te alejaste, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo. Y también, regresando ahora sí un poco al tema empresarial, antes de llegar a His Way at Work, o cómo es que comienzas en tu vida empresarial y cómo llegas a His Way at Work, que ya platicaremos un poquito más qué es lo que es. Sí, fíjate, es muy interesante, ¿verdad? Yo estudié ingeniería mecatrónica en el TEC de Monterrey y conforme fui avanzando en la carrera, yo ya en los últimos semestres decía, es que esto no es lo mío, ¿verdad? Como meterme o dedicarme a arreglar máquinas, ¿verdad? Automatizar procesos y todo eso en la industria. No me gustaba, o sea, no me llenaba, ¿verdad? Y pues hasta me empecé a preguntar si debía salirme o no, ¿verdad? Pero finalmente, como ya estaba muy avanzado, dije, no, pues síguele, ¿verdad? Pero sí al finalizar, pues salí de la carrera sin saber qué era lo que realmente quería de mi vida, ¿verdad? Y fue una etapa, digamos que una crisis existencial, ¿verdad? Profesional y en otros aspectos, pero principalmente profesional, en donde pues no sabía cuál era mi lugar, ¿verdad? Y pues empecé trabajando en temas de ingeniería, primero con Cemex, luego con Neoris, que es una consultoría, ¿verdad? También muy ligada a Cemex. Pero siempre buscando otra cosa, ¿verdad? Finalmente el Señor me fue llevando por otros caminos y logré salirme del área de ingeniería y meterme al tema de consultoría de negocios. Empecé con la consultoría de franquicias
una empresa que se dedica a ofrecer servicios de consultoría para empresas que quieren franquiciar, ayudándoles con sus procesos, sus modelos operativos, modelos financieros, para todo el tema de la estrategia de franquicia. Entonces empecé a trabajar ahí, ¿verdad? Y luego me fue llevando el Señor a consultoría en desarrollo organizacional. Y me sentí mucho más en mi lugar, ¿verdad? Trabajando con empresarios, trabajando con empresarias, ayudando a empresas a salir adelante, ¿verdad? Sentí que estaba más donde estaban mis habilidades, mis talentos, ¿verdad? Y empecé a estudiar mi maestría en el IPADE, ¿verdad? Siempre el Señor me había dado este deseo en el corazón de estudiar mi maestría en el IPADE una vez saliendo de la carrera. Y el Señor me permitió hacerlo, ya estando casado, full time la maestría. Y fue también un momento donde el Señor me formó mucho ya en habilidades prácticas de negocio, ¿verdad? Conocimientos en distintas áreas generales de una empresa, ¿verdad? Y yo me acuerdo en una clase, ya al finalizar la maestría, estuvo un maestro dándonos bueno, más bien fue una sesión, no fue una clase como tal, pero fue una sesión como de carrera profesional, y nos hablaba sobre nuestra pasión, ¿verdad? Y cómo debíamos buscar pues sí, lo que nos apasionara para desarrollarnos en nuestra carrera profesional. Yo me acuerdo que levanté la mano y le dije, oye, ¿qué pasa si mi pasión... Y era una pregunta que yo tenía, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi pasión es Dios? Y temas, no sé, como de teología o algo así, como no sabe ni cómo decirlo, ¿verdad? ¿Cómo me puedo dedicar a esto y vivir de esto? Era como mi gran pregunta. Y el profesor, me acuerdo que me vio y me dijo, bueno, pues tal vez ahí sí no se pueda, ¿verdad? Sí me dijo. Claro. Y yo le dije, bueno, pues está bien, ¿verdad? Pues eso era lo que yo pensaba. Y ya saliendo de ahí, ¿verdad? Del TEC, perdón, del IPADE, terminando la maestría, empecé a trabajar en una empresa en temas de administración y finanzas y todo esto. Y luego decidí poner mi consultoría de negocios. Y en ese espacio, para no hacerte el cuento largo, ¿verdad? Me busca Zacarías Dieck, empresario de His Way at Work, porque estaban buscando llenar la vacante de director México de His Way at Work. Entonces ahí yo ya conocía la organización, ya había escuchado de ellos. De hecho, ya había participado en algún proyecto como coach de His Way at Work. Pero se abre esta oportunidad y digo, esto es, ¿verdad? Esto es lo que he estado buscando. Y fue algo de Dios. Llegué a His Way at Work de esa manera. Me entrevistaron y pues les gusté como candidato, ¿verdad? Y desde entonces ahora soy parte de His Way at Work. Bien. Entraste como coach, que el coach es el que ayuda a la implementación de la metodología, que ahorita vamos a explicar, y eventualmente te llega esta oportunidad de poder ser director México. Es correcto. ¿Qué es His Way at Work? Sé que lo compartí, pero nada más compartí el tema de la consagración, pero realmente, ¿cómo explicarías hoy lo que significa His Way at Work? Lo que es. Mira, de una manera muy corta, es una asociación de empresas consagradas. Si lo queremos un poquito más largo, ¿verdad? Un poquito más descriptivo, es una comunidad de líderes de negocio que quieren hacer presente a Dios en sus vidas y en sus empresas. Entonces queremos llevar a Dios a las empresas, ¿verdad? Entonces empresarios que quieren hacer esto vivo en sus vidas y en sus empresas, pues para ellos estamos, ¿verdad? Para ellos vivimos, ¿verdad? Y tenemos 3 pilares. El primer pilar es la consagración. Consagración al Sagrado Corazón. ¿Qué significa esto? Son empresarios que reconocen, como tú lo mencionaste, pues que ellos no son los dueños de la empresa. Sí, legalmente están en la constitución de su empresa, pero en la realidad no lo son y se saben que no lo son. ¿Quién es el dueño? Es Cristo, ¿verdad? Y lo reconocen, y entonces ellos se saben
administradores de Dios en la empresa. Entonces, esa es la consagración, el primer pilar. El segundo pilar es la transformación de la empresa. Qué bueno que quieras hacer a Dios presente en la empresa, pues bueno, ahora no solamente a nivel corazón que Dios sea dueño, sino más bien ahora de manera práctica, ¿cómo vas a hacer a Dios presente y cómo lo vas a transformar? Bueno, pues His Word tiene una metodología, que ya lo mencionaste ahorita, es una metodología muy práctica de transformación alineado a prácticas de negocio y a procesos de negocio. Entonces, transformamos a Dios, a las empresas a través de esta metodología que tiene que ver mucho con crear una cultura de cuidado. Podemos ahorita hablar de eso si quieres. Sí. Y el tercer pilar es la comunidad. Somos una comunidad y esto es importantísimo porque esta vocación de empresario de fe, nosotros estamos convencidos que no se puede hacer de manera como el llanero solitario, ¿verdad? Uno solo decidiendo hacerlo por su propia cuenta, sino que estamos convencidos que se tiene que hacer de la mano de otros empresarios que tienen la misma vocación. Entonces tenemos esta comunidad de empresarios. Eso es His Way at Work de manera un poco más elaborada. Perfecto. Para los que dicen, oye, me encanta, es una comunidad que consagra su empresa a Dios. ¿Cómo? O sea, la mayoría de las personas escuchan, vamos a hacer una consagración a María, vamos a hacer una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, personal. Pero, ¿cómo es que se consagra una empresa? ¿Se puede, Mike? ¿Alguien lo autorizó por ahí? Porque pues tenemos que estar en obediencia. ¿Cómo lo explicas para la gente que dice, ¿se podrá consagrar una empresa? Sí, claro que sí. Mira, fíjate, este tema de la consagración de empresas es algo que el Señor nos ha regalado. Y uno de los fundadores de His Way at Work, Alfonso González, recibió un llamado a consagrar su empresa por ahí a principios de los años 2000, donde estaba viajando a Filipinas, porque él tiene una empresa de BPO, se llama Business Process Outsourcing, ¿verdad? Tienen call centers en distintas partes y tienen un centro operativo en Filipinas muy importante. Pues estaba viajando para allá, ¿verdad? Y justamente en ese viaje recibió el llamado a consagrar su empresa al Sagrado Corazón en el camino, ¿verdad? Aterrizando a Filipinas, pues le dice un padre, oye, necesitamos consagrar la empresa. Y entonces a los pocos días llegó un sacerdote ahí a su centro de Filipinas y hubo una misa de consagración. Oye, pues bueno, para no hacerte el cuento largo otra vez, ¿verdad? Porque esta es una historia impresionante que vale la pena que Alfonso te la cuente directamente. Pues salió esta duda que tú estás teniendo. Oye, ¿y esto se puede? Sí. Lo estamos haciendo porque sentimos el llamado de Dios, pero no sabemos si estamos cayendo en alguna herejía, ¿verdad? Entonces, pues invitan a las oficinas de Qualfon en Monterrey a don Gustavo Rodríguez, ¿verdad? Que es el actual obispo de Mérida. Pues él muy versado en todos estos temas de la doctrina social de la iglesia. Lo invitan a Qualfon, le explican el llamado, ¿verdad? Ve Monseñor Gustavo lo que está sucediendo en Qualfon y le dice, fíjate, yo pensaba que la doctrina social de la iglesia era un sueño y no algo práctico que se pudiera lograr en las empresas, pero ahora veo que se está haciendo vida en Qualfon. Y les dijo, esto que están haciendo de la consagración sí está bien, ¿verdad? Sí van por buen camino, y le encomendó a Alfonso González el extender el llamado a la consagración de empresas. Entonces, desde entonces se ha estado promoviendo desde His Way at Work este llamado, ¿verdad? A que los empresarios le entreguen su empresa a Dios a través de la consagración al Señor de su empresa. Me encanta. Mike, para los que nos escuchan en diferentes países, ¿esto solamente es posible en México o dónde nace esta organización y se puede ser parte de algún otro país? Sí, claro que sí. His Way at Work empezó en Estados Unidos con un empresario llamado Peter Freisel, donde pues el Señor lo llamó, ¿verdad? Tuvo una conversión muy personal,
y el Señor lo llamó a llevarlo a la empresa, ¿verdad? Y empezó a hacer todas estas cambios organizacionales para cuidar a la gente y amar a la gente como Dios lo amaba, ¿verdad? Este llamado de no separar la vida de fe, ¿verdad? Y la vida empresarial. Entonces tuvo este llamado en Estados Unidos, luego Alfonso González, que ya hablé de él, ¿verdad? Que tuvo este llamado muy providencial, un encuentro que tuvieron, ¿verdad? Donde Peter vino a Monterrey, ¿verdad? Y se topó con Alfonso y bueno, juntos empezaron a promover este llamado de llevar a Dios a las empresas y muy pronto empezó a extenderse His Network en distintos países. Entonces ya estaba en Estados Unidos, en México, actualmente estamos en más de 13, 14 países, ¿verdad? Estamos en ¿qué te puedo decir? En Costa Rica, en Perú, en Chile, en Brasil, Colombia, España, ¿verdad? No sé, Ecuador, no sé si ya dije, Venezuela, Argentina. Venezuela, ya tenemos uno en Venezuela, sí. Sí, tenemos en Venezuela, en Argentina, y bueno, seguramente se me está pasando ahorita algún país por ahí, ¿verdad? Pero bueno, en Estados Unidos también y Canadá, en fin, pues sí, el Señor está llevándonos a otros países. El Espíritu Santo es el que nos está jalando, ¿verdad? La verdad es que no te puedo decir que estamos creciendo porque tenemos una estrategia excelente y bien pulida, ¿verdad? Para expandirnos. No. Es el Señor que pone el deseo en los empresarios y son los empresarios los que nos están jalando, ¿verdad? Entonces, pues sí se puede. Y sí, que vemos es que más bien el Espíritu Santo es el que está poniendo este llamado en los corazones de los empresarios. Bien, Mike. Oye, ¿y cuál es la dinámica al estar, al pertenecer a His Way at Work? ¿Qué sucede? ¿Qué durante el mes hay charlas, hay foros? Platícame. Yo también lo podría platicar desde mi experiencia, pero hoy quiero escucharlo de ti para que los demás lo entiendan. Claro, pues mira, como te comenté, His Way at Work es una comunidad, es una asociación de empresas consagradas y como tal buscamos tener una vida de comunidad fuerte. Entonces tenemos varios elementos para lograrlo. Uno de ellos es lo que le llamamos foros de empresarios. Estos foros son pequeñas células de 8, 10 empresarios que se reúnen mensualmente de manera regular, periódica, ¿verdad? Para compartir sus retos, sus victorias, sus fracasos, las situaciones que están viviendo, tanto de empresa, de familia, ¿verdad? Personales. Y funciona este foro entonces como un pequeño consejo administrativo, un consejo consultivo, si lo quieres ver así, en donde los empresarios se apoyan mutuamente, se inspiran y viven esta rendición de cuentas también mutuamente, ¿verdad? Y pueden ir creciendo como empresarios. En este foro se vive la confidencialidad. Entonces, lo que se habla en el foro se queda en el foro y se va construyendo pues esta dinámica, ¿verdad? Donde hay mucha confianza, ¿verdad? Donde se comparten cuestiones ya más también íntimas, ¿verdad? Y se van apoyando y van desarrollándose. Entonces está este foro que es parte esencial de nuestra comunidad. Luego también tenemos nuestras reuniones de formación. Cada mes tenemos una sesión de formación virtual para todos los miembros de Latinoamérica, en donde traemos speakers, conferencistas de alto nivel en temas de fe y en temas también de empresa. Sí. Los empresarios disfrutan mucho estas sesiones, ¿verdad? Los ayudan a crecer en su vocación empresarial, ¿verdad? Y pues este es otro elemento. También tenemos lo que le llamamos la comunidad de directores de misión. ¿Qué son los directores de misión? Bueno, la metodología, que no sé si vamos a alcanzar a hablar de eso, pero sí. Nuestra metodología proponemos que haya un rol en la empresa que le llamamos el director de misión, y esta persona lo que hace es que se encarga de impulsar todas las iniciativas de cultura y todos los programas de cuidado en la organización. Entonces funciona pues como el director de cultura, ¿verdad? O el director que se encarga de velar por la misión de la empresa.
Y tenemos una comunidad de estos directores. Esto les damos formación, ¿verdad? Les damos seguimiento, atención personalizada, ¿verdad? Porque creemos que este rol en las empresas de His Way at Work es muy relevante, para poder transformar las empresas y llevar a Dios a las empresas. Entonces tenemos estas formaciones para la comunidad de directores de misión. También tenemos reuniones o digamos que retiros anuales para empresarios y sus cónyuges. Si Dios quiere, en este año tendremos un retiro para los empresarios en Cuatro Ciénegas, haciendo el Camino San José. Estás invitado, mi querido Sargent. Te voy a mandar mensaje directo porque ese sí me interesa, Ahí te lo mando para que me lo platiques. Claro que sí. Entonces estamos planeando un retiro para miembros, ¿verdad? Para hacer el Camino San José. En los que no lo conocen, ¿verdad? Pues es ¿cómo lo puedo llamar, verdad? Es un espacio, ¿verdad? De donde se divide por estaciones para meditar en la vida de San José y de la Sagrada Familia. Pero es increíble, ¿verdad? Porque vas caminando por varios kilómetros en el desierto, muy bonito, ¿verdad? Con paisajes increíbles en Cuatro Ciénegas, en silencio, ¿verdad? Donde vas rezando, vas escuchando al Señor y pues generalmente lo hacemos acompañado de nuestras esposas o esposos, ¿verdad? Y pues muy orientado, ¿verdad? Para los empresarios, ¿verdad? Que San José es uno de nuestros santos modelos, ¿verdad? De trabajo y de jefes de familia, ¿verdad? Sí. Donde el Señor le dio a San José pues esta potestad, ¿verdad? Esta autoridad para liderar a la Sagrada Familia, ¿verdad? Y él siendo, digamos que, pues imagínate, liderar a Cristo y a la Virgen María, pues no es cosa mejor, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a hacer eso, ¿verdad? Y también tenemos lo que hacemos año con año, que es nuestra cumbre anual de Iberoamérica. Va a ser en Cancún del 21 al 25 de septiembre. Todos los que nos estén escuchando están invitados, ¿verdad? Y digamos que es un evento increíble, ¿verdad? Vienen alrededor de 250, 300 empresarios y directores con sus cónyuges y tenemos formación de altísima calidad, ponentes internacionales, ¿verdad? De habla hispana y también de otros países de habla inglesa, ¿verdad? Sí. El año pasado vino un CEO internacional de Escocia, ¿verdad? Vino un conferencista australiano, ¿verdad? Algunos lo conocerán, que tiene su canal de YouTube muy importante en Estados Unidos. Sí. Pines McAquinas vino como conferencista. Y otros empresarios latinoamericanos, ¿verdad? Donde se vive la comunidad de una manera súper intensa, ¿verdad? Sí. Donde se vive esta renovación espiritual y este llamado a llevar a Dios a las empresas, en donde pues vale la pena apenas vivirlo para que lo conozcan, ¿verdad? Yo a veces soy muy malo para decir lo que es, ¿verdad? Pero vívanlo. Es increíble lo que se ve en la cumbre His Way at Work. Y pues bueno, estos son, yo creo que los elementos principales de la comunidad. Me encanta. Mike, pues digo, no está mal que lo comente, pero si en algún punto necesitan la conferencia Sanar para Liderar del Sargento Ríos, ahí me avisas, ¿eh? Claro que sí. Bien, oye, pues yo también quería presumirles, para los que están ahí sintonizando, que en esta última cumbre, yo he ido a las últimas 2 cumbres que son increíbles de verdad, y en esta última también me llevé a mi familia, no solamente a mi esposa, sino a mis hijos, y nos regalaron este librazo, ¿eh? Aquí tengo varios en el estudio. Si estás local, en Quintana Roo, en Mérida, Campeche, algo que te quede aquí cerca de Mérida, y quieres, vente a Mérida, armamos un desayunito y te lo regalo, ¿va? Porque la verdad que, aunque todavía no profundizo en el libro, ahí viene toda la historia que nos está platicando aquí el buen Mike, desde los fundadores, testimonios. Está Mike por aquí, vamos a ver en qué página lo vi, a ver si a ver, aquí lo acabo de ver, aquí está. Mike está en la página 179, una conversación con Miguel Martínez, que ya el modelo de la comunidad local. Y nos lo regalaron, o sea, es aportar valor.
es que te sientas en familia. Yo soy parte de un foro que es virtual, pero eventualmente una de las metas es tener foros presenciales, que ya los tiene Guadalajara, que están muchos empresarios en Guadalajara, en Monterrey, Monclova próximamente, ¿no? Que, o sea, ya se están uniendo en España, hay un boom también en Colombia, un montón de empresas, y dices, bueno, es que el Señor, como tú bien lo dijiste, Mike, el Espíritu Santo está tocando los corazones de empresarios para decir, quien lidera, quien es el CEO es Cristo, y yo solamente soy el administrador. Desde ahí, Mike, sé que a la gente le va quedando claro, pero me gustaría que toquemos un poquito qué es la metodología y en qué se enfoca, porque ya hablamos de la comunidad y ya hablamos del cimiento, de la consagración. Sigue ese segundo cimiento ese segundo pilar, perdón, que habla de la metodología, cómo se aplica, qué se busca. Excelente. Sí, fíjate que es bien importante esto, ¿verdad? Porque si un empresario solo se consagra, ¿verdad? En sí es muy bueno, ¿verdad? Y va a tener frutos abundantes sin duda alguna. Pero eso no es solamente en sí mismo, por sí mismo, no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si el empresario se consagra y vive en la comunidad y solamente se queda ahí, está buenísimo y va a haber frutos abundantes espirituales, pero no es lo único que el Señor nos ha llamado a hacer. La implementación de una metodología que transforma la empresa, junto con los otros dos pilares anteriores, en conjunto, es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque desde un principio el Señor nos ha llamado a crear valor eterno. Ese es nuestro propósito, ¿verdad? Así como los empresarios buscan el retorno de inversión, claro, el ROI. Sí. Pues el Señor nos ha llamado en His Way at Work a los empresarios a buscar no solo el ROI, sino el E-ROI, ¿verdad? El Eternal Return on Investment. Bien. ¿Esto qué significa? Significa que queremos que más almas lleguen al cielo. Bien. Entonces, para el empresario, ¿qué almas le ha puesto el Señor al empresario? Pues sus colaboradores, ¿verdad? Sí. Sus colaboradores, las familias de los colaboradores, sus proveedores, sus clientes, ¿verdad? La comunidad local en donde se mueve la empresa. Esas son las almas que el Señor le ha dado al empresario. Entonces, ¿qué es la metodología? Es cómo puede el empresario, de una manera efectiva, ¿verdad?, y alineada a los procesos de negocio, cómo puede lograrlo manteniéndose como negocio, ¿verdad? Porque, ojo, tienes un llamado a ser empresa, entonces no puedes dejar de ser empresa y enfocarte a salvar almas solamente, ¿verdad? Claro. A ver, el Señor le ha dado ese llamado a los sacerdotes, ¿verdad?, a los misioneros, ¿verdad?, etcétera. Pero a los empresarios les dio un llamado a tener una empresa. Entonces, necesitan tener una empresa rentable, que opere excelentemente, ¿verdad?, que busque aportar valor en el mercado, ¿verdad?, y en la sociedad, que busque crecer y retornarle también la inversión a los accionistas, ¿verdad? O sea, es decir, una empresa tiene que ser empresa. Pero al mismo tiempo, pues eso no es todo, compadre. Sí. El Señor te está llamando a salvar almas, y la razón por la que te está dando una empresa es para salvar almas al final del día. Porque, pues recordemos, el dueño de la empresa es Dios, y a Dios no le importa el dinero, a Dios le importan las almas. Correcto. El dinero será un medio, ¿verdad?, que el Señor pone, pero hasta ahí, ¿eh? Entonces, pues bueno, para nosotros eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a salvar almas a través de las empresas. Y ahora, a ver, ¿cómo se hace eso, verdad? ¿Qué significa llevar a Dios a la empresa? Pues mira, de manera práctica, llevar a Dios a la empresa es, no de manera práctica, sino de manera más sencilla de entender, es amar al prójimo como uno mismo.
Dice la palabra de Dios, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, las empresas de His Way at Work que buscan transformar su empresa y llevar a Dios a la empresa, no buscan hacerlo solamente, ¿verdad? Pues predicando la palabra de Dios, ¿verdad? A ver, que no es que no se debe hacer eso, pero más que eso, más bien, o en primer lugar, antes de hacer eso, busca amar a tu gente, ¿verdad? Amarla y cuidarla y desarrollarla, porque de esa manera, una vez que haces eso, empieza a surgir lo que se le conoce como la irresistible interrogante, ¿verdad? Oye, ¿por qué aquí? Y esto, bueno, no sé si has escuchado sobre esto, ¿verdad? Pero esta irresistible interrogante es una persona que se empieza a preguntar, oye, ¿por qué me trata tan bien esta otra persona? ¿Por qué se preocupa por mí de esta manera? Sí. ¿Por qué hace esto por mí que no necesita hacerlo, ¿verdad? Y entonces ya cuando esta irresistible interrogante se planta en el corazón, pues otra vez decirle, pues es que mira, conozco a Cristo, ¿verdad? El Señor es el que ha transformado mi vida, ¿quieres que te lo presente? Entonces ya estableces el terreno, ¿verdad? El terreno fértil para que Dios pueda transformar su corazón. Entonces buscamos amar a las personas y a servirlas. Y ahora sí, ¿cómo se hace eso de manera práctica? Entonces, eso de manera práctica, lo que hace la metodología es trabajar en 3 bloques. Primer bloque es el establecer cuál es la cultura de la empresa, ¿verdad? Y la cultura de la empresa, a lo que nos referimos, ¿verdad? Es cuestiones ya muy conocidas en el mundo corporativo, que es saber cuál es el propósito, la misión y los valores de la empresa. Pero no vistas desde el punto de vista tradicional de desarrollo organizacional, de RH, de cultura organizacional, sino más bien vistos desde la lente de la fe. Es decir, a ver, cuando hablamos de propósito, el famoso ¿para qué existes? Pues no es un para qué existes desde el punto de vista subjetivo, que es lo que las metodologías de desarrollo organizacional proponen, ¿no? Este para qué existe la empresa no es, oye, pues tú qué sientes, para qué existe, o sea, qué es lo que te hace vibrar a ti, ¿verdad? Sino más bien desde el punto de vista objetivo. Ok, ¿qué es lo que Dios quiere para la empresa? Entonces, no es lo que tú como sujeto, ¿verdad? Sientes que es la razón de ser de la empresa, sino es qué es lo que tú estás discerniendo que otro quiere para la empresa, ¿verdad? Desde un punto de vista objetivo. El proceso es un proceso de discernimiento en donde en oración se pone y se escucha a Dios, y entonces uno, escuchando al Señor, puede decir, mi empresa existe para esto, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que guía la empresa, ¿verdad? Y todo lo que hace la empresa, como nuestro propósito de His Way at Work es crear valor eterno. Y esto es para lo que el Señor creó His Way. Y todo lo que hacemos, todo lo que vayamos a hacer, tiene que apuntar a esto, a crear valor eterno. Entonces, pues todo se ve desde el punto de vista de la fe, el propósito, la misión, los valores, cuáles son los valores y las virtudes que el Señor quiere que vivamos aquí en la empresa. Entonces, trabajamos en los valores, ¿verdad? Estos valores los transformamos o los desglosamos en conductas, ¿verdad? Para hacerlo más práctico, ¿verdad? Porque, a ver, si decimos que uno de nuestros valores es el respeto, pues bueno, ¿cómo sabemos si en tu empresa se vive el respeto? Sí. Pues ¿cómo? No, pues es que aquí nos respetamos mucho. Bueno, ¿y eso qué significa? Entonces, y también, por un lado, ¿qué significa? Y por otro lado, ¿cómo sabemos si ahora respetan más que antes, verdad? Pues no puedes medir un valor, es muy abstracto en muchos sentidos. Entonces, pues lo que no se mide, no se controla y no se mejora, ¿verdad? Lo que hacemos es que de los valores los dividimos, ¿verdad? O los desglosamos en conductas. Entonces tú puedes decir, oye, pues el respeto, ¿cómo se vive? Aquí en la empresa. Bueno, aquí en la empresa se vive llegando a tiempo a las juntas. Ah, bueno, ¿verdad? Sí, para nosotros es una forma de mostrar respeto el llegar a tiempo a las juntas. Ah, bueno, eso ya es más concreto, ¿verdad? Entonces, claro. Oye, ¿cómo sabemos si se está viviendo o no? Pues midiendo la puntualidad en las juntas. Entonces ya puedes de una manera más clara, ¿verdad? Y más precisa, entendible para todos, el
comunicar cómo queremos vivir el valor del respeto. Eso puede ser una de las conductas sobre el valor del respeto. Puede haber varias conductas. Oye, si estás en una empresa de manufactura en donde hay varios turnos, pues tal vez el respeto también se vive en esa empresa. Oye, si el turno anterior deja limpio su lugar de trabajo para el turno que sigue. Claro. Bueno, ¿verdad? Esa es la forma como vivimos el respeto en esta empresa, etcétera, ¿verdad? Para no meter más, porque pudiera dedicarle mucho tiempo más a esto. Esto es lo que trabajamos en este primer bloque de cultura, de diseño de cultura organizacional, ¿verdad? Desde el punto de vista de la fe. Bien. El segundo bloque, que es importantísimo, ¿verdad? Y es como que el backbone también de lo que hacemos y de llevar a ellos a la empresa, es pues el desarrollar una cultura de cuidado, una estrategia de cuidado. Aquí es donde queremos hacer vida el amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y oye, pues ¿cómo nos vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a cuidar? Entonces aquí tenemos una herramienta muy importante que es la matriz de cuidado. Entonces en esta matriz se divide en el eje X, ¿verdad? En las necesidades que buscamos ayudar o atacar, ¿verdad? Las necesidades que tiene el ser humano, físicas, emocionales y espirituales. Y buscamos que estas necesidades sean cubiertas a 3 audiencias, ¿verdad? A 3 prójimos, si lo queremos ver así. El primer prójimo y el más cercano es tus colaboradores. Luego el segundo prójimo es las familias de tus colaboradores, y el tercer prójimo son las comunidades a las cuales está o tiene contacto la empresa, ¿verdad? Que pueden ser clientes, proveedores y la comunidad local. Entonces, bajo esta herramienta de la matriz de cuidado, lo que buscamos es ayudar a las empresas a que hagan un inventario de qué cosas están haciendo actualmente, ¿verdad? Cómo están cuidando a la gente, cómo las están amando, ¿verdad? Cómo las están buscando desarrollar, y con esto empezamos a mapear en esta matriz lo que está haciendo actualmente la empresa, y muy rápidamente podemos empezar a ver los gaps. Esta matriz es muy interesante porque nos ayuda también a establecer una estrategia de prioridad. Primero, buscamos resolver las necesidades físicas, luego las emocionales y luego las espirituales. Y primero buscamos atender a nuestro prójimo más cercano, que es los empleados, luego sus familias y luego la comunidad. Entonces, cuando empezamos a mapear lo que está haciendo la empresa en este momento, de repente nos empezamos a dar cuenta que una empresa se puede empezar a cargar más hacia el lado espiritual y descuidar la parte física. O podemos empezar a ver que el presupuesto que le dedica la empresa, pues, oye, está teniendo muchos apostolados en otras partes, ¿verdad? Misiones aquí o a la iglesia en este lado y no sé qué. Y no está atendiendo a sus colaboradores o a sus familias, ¿verdad? Entonces nos empezamos a dar cuenta, y para el empresario esto es muy, muy gráfico para él y lo ayuda a entender hacia dónde se están destinando sus recursos. Y podemos, en base a ese diagnóstico, replantear la estrategia, ¿verdad? Y decir, ok, vamos a hacerlo de una manera coherente como Dios nos lo pide, ¿verdad? Al buen samaritano, Dios le pidió ayudar a quien tenía ahí en el camino, ¿verdad? Que estaba necesitado, no a alguien que estaba lejos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es tú como buen samaritano, ¿verdad? Que el Señor te llama a ser? Pues tienes a tu gente, a tus colaboradores que están necesitados en sus distintas áreas, ¿verdad? Físico, emocional, espiritual. Entonces, esto nos ayuda a crear una estrategia coherente, ¿verdad? En donde te permite también ser más efectivo. Si tú quieres que tus colaboradores conozcan a Cristo, oye, pues qué bueno que les organices un retiro, ¿verdad? Qué bueno que tengas un estudio bíblico, ¿verdad? Muy bonito, muy sólido. Pero si los estás tratando mal en la parte física, ¿verdad? Si no les estás pagando bien, no le estás pagando a tiempo, ¿verdad? Oye, pues más que llevarlos a la conversión y a conocer a Cristo, los vas a vacunar en contra de Cristo, ¿verdad? Van a decir, no, hombre, este que se cree muy cristiano, ¿verdad? Mira cómo nos trata, ¿verdad? Nos humilla, ¿verdad? Nos trata mal, etcétera, etcétera. Entonces, para ser coherentes, ¿verdad? Y ser más efectivos, necesitamos hacer las cosas en orden, ¿verdad? Y cuidar la parte física, emocional y espiritual. Por otro lado, ¿verdad? También, si
como dice la anécdota, ¿verdad? Oye, o la historia esta, ¿verdad? Oye, pues si tú quieres si tú quieres ayudar a un mendigo en una noche de frío, ¿verdad? Que no tiene techo, ¿verdad? Y tú quieres darle una Biblia para que conozca a Dios. Oye, pues, ¿qué va a hacer si pues, probablemente la va a quemar en ese momento pues, para calentarse las manos, ¿verdad? Porque lo que necesita es calentarse las manos. Oye, pues tú llegas, ¿verdad? Le das una cobijita, ¿verdad? Le das una chaquetita, ¿verdad? Le das algo de comer y ahora sí le das una Biblia, pues probablemente Dios le pueda hablar a través de la Biblia si cubres con sus necesidades más urgentes, ¿verdad? Claro. Entonces, pues bueno, en base a eso se establece la estrategia de cuidado y desarrollo de las personas y vamos trabajando en esto. Y el tercer bloque es la parte de quién hace qué, ¿verdad? Sí. La primera parte era el diseño de la cultura, propósito, misión, valores, conductas, ¿verdad? Eso está muy bonito en una PowerPoint. Luego la estrategia de cuidado, ¿verdad? Con la matriz, esto puede ser una infografía muy bonita, ¿verdad? Y en un Excelito todo bien categorizado y todo esto. Pero luego, ¿quién hace qué? Eso, ¿cómo se hace vida, ¿verdad? Bueno, esa es la tercera parte, que es la estructura de cuidado. Entonces, en esta estructura de cuidado ayudamos a que la empresa pueda involucrar a los equipos adecuados, los entrenamos, los capacitamos, ¿verdad? Les damos los manuales y todo lo que necesitan para que en la empresa, desde el CEO hasta los equipos ¿verdad? Más operativos, tengan una participación y una responsabilidad en hacer vida toda esta cultura de cuidado. Entonces arriba tenemos el director general y a los dueños, ¿verdad? Que velan por la misión de la empresa y la cultura. Luego formamos lo que le llamamos un equipo de visión, que son los equipos, que son los directores de la empresa, principalmente. Eso lo nombramos como equipo de visión, y esto es importantísimo porque si no involucras a tus directores, a tus líderes, no los involucras en formar parte de esta cultura, en ser embajadores de esta cultura, pues más bien van a ser obstáculo. Entonces, pues ellos los involucramos en todo el diseño de cultura, todo el diseño de la estrategia de cuidado, y se vuelven embajadores. Ahí es donde traemos al director de misión, que ya hablamos un poquito antes en esta entrevista, en esta conversación, y luego formamos lo que le llamamos un caring team, un equipo de cuidado en las empresas, que son formados por representantes de los distintos equipos de las empresas, de primera línea, idealmente, ¿verdad? Porque ellos son los que conocen las necesidades de los colaboradores. Entonces, algo que hemos visto, mi querido Sargent, es que a veces queremos ayudar a la gente y queremos saber nosotros cómo ayudarlos. Uh-huh. Entonces, esto también viene, pues, también desde la soberbia que tenemos, ¿verdad? Creemos que sabemos cómo ayudar mejor y no conocemos la realidad de nuestros colaboradores, ¿verdad? Y mientras más grande es la empresa, más importante es esto, ¿verdad? Porque empieza a haber más niveles entre el director y la línea de primer grado, más bajo en la estructura organizacional. Y entonces es muy valioso el que los compañeros de trabajo que forman parte del equipo de cuidado digan, oye, estamos viviendo esto, ¿verdad? Y escuché fulano de tal que está pasando por esta cuestión de necesidad importante, ¿verdad? Sí. Y es cuando nos damos cuenta de lo que están necesitando nuestros colaboradores, ¿no? Y de ahí surgen los programas de cuidado. Entonces, oye, pues hay anécdotas de empresas de His Way at Work que el director se da cuenta que colaboradores de él, que ya tienen años participando en la empresa, pues no tienen cuestiones bien básicas, ¿verdad? Como piso, viven en piso terregoso, ¿verdad? O no tienen baños en su casa y tienen que caminar afuera no sé cuántas cuadras para poder ir a un baño. Wow. Cosas así muy básicas, ¿verdad? Entonces, cuando se dan cuenta, gracias a los equipos de cuidado, es donde surgen las ayudas que realmente necesitan los colaboradores. O de repente hay colaboradores que dicen, oye, fulano de tal y fulano de tal, o se dan cuenta que hay un problema de drogas en la empresa. Bueno, aquí
empiezan a surgir programas de cuidado, ¿verdad? Claro. Donde traes algún consejero corporativo que los acompaña y los va dando este apoyo emocional, espiritual a los colaboradores, ¿verdad? O traes ¿cómo se llama? Consejero, ¿verdad? O capacitador que hable sobre temas de familia, de matrimonio, etcétera, ¿verdad? Entonces empiezas a trabajar en la parte emocional de los colaboradores, ¿verdad? O programas de finanzas personales para que puedan trabajar los empleados en crecer, ¿verdad? Y ellos transformar también su nivel de vida, etcétera. Sí. En fin, pero todo esto sucede en los equipos de cuidado y se les da a los equipos de cuidado un presupuesto, se les empodera para que tomen decisiones, se les dan políticas para tomar decisiones, ¿verdad? Y que no también agarren ¿cómo se dice? ¿Verdad? De manera ordenada. Y bueno, entonces todo esto es la estructura de cuidado que hace que todo este tema de la metodología tenga vida. Bien. De hecho, algo que me encantó, Mike, y gracias por compartir estas etapas para que la gente lo entienda, ¿no? No es solamente pertenecer a una organización donde vas a un foro y en el foro pues hay también que ya hablaremos después de qué es lo que pasa en los foros, pero algo que me gustó mucho en la última que fue la última conferencia, bueno, no fue la conferencia, en el último retiro empresarial que tuvimos, que era a ver, ayúdame, Mike, en Cancún. La cumbre. La cumbre, eso, oye. Se habló de los capellanes, ¿no? Que es consultor espiritual o alguien que simplemente está ahí, que es una pieza clave que está yendo alrededor, platicando con los colaboradores, que verdaderamente le importa a las personas. Y esto lo teníamos en el ejército. Cuando me dijeron, oye, un capellán. Ah, claro, el chaplain. Que era, a ver, ni siquiera el ejército le pagaba. Él lo hacía por un voluntariado, ¿no? Yo hablo del ejército. Pero sí. Claro que me acordé porque yo era... O sea, me gustaba mucho platicar con el capellán que teníamos en la última unidad en la que pertenecí, porque siempre lo veía sonriendo, oye, ¿cómo has estado? Te preguntaba de tu familia y te sentías como que importante, ¿no? Como pieza clave de la organización. Y luego yo le preguntaba, oye, ¿a ti te pagan por venir aquí? No. Era un pastor, y siempre hacía una oración antes de algún evento importante en el ejército. Te hablo de antes de que se entrara un gobierno que estuvo anteriormente, no el que está ahorita, como que empezaron a quitar esa parte, ¿no? Esa parte de Dios dentro de la organización tan grande como es el ejército de Estados Unidos. Pero me encantó esa parte también que estaban incluyendo el tema de capellanes, no sé cómo le llaman específicamente, que podrían estar al servicio de las empresas. Sí, fíjate, esto que comentas le llamamos consejería corporativa, que es en inglés, viene de corporate chaplains, ¿verdad? Sí. La correcta traducción sería capellanes corporativos, ¿verdad? Sí. Ahora, no le llamamos capellanes porque pues en Latinoamérica la palabra capellán tiene una connotación muy religiosa del clero, ¿verdad? Sí. Pensamos en capellanes y pensamos en sacerdotes. Claro. Pero aquí no es así, ¿verdad? Y en Estados Unidos cuando hablas de corporate chaplains tampoco es necesariamente piensas en sacerdotes, ¿verdad? Claro. Sino piensas en estas personas como que tienen vocación como de misioneros, de acompañantes, ¿verdad? Como de consejería, ¿verdad? Que van contigo y te van acompañando como persona, ¿verdad? En el ambiente de empresa. Entonces, hay una organización con la que hacemos un partnership muy bueno que se llama API, Asesoría Personal Integral, si no estoy equivocado con las siglas, pero esta es una asociación que se dedica a ofrecer estos servicios de capellanía corporativa o consejería corporativa. Entonces lo que hacen ellos
es que van a las empresas y justamente lo que tú dijiste, ¿verdad? Se pasean por las empresas, tienen conversaciones con los colaboradores, ¿verdad? Se meten a las plantas, ¿verdad? O a las oficinas con los equipos administrativos y van acompañándolos en sus distintas situaciones de vida, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? No se trata de hacer proselitismo, ¿verdad? Donde, oye, pues queremos o buscamos, ¿verdad? Meter a Dios, como forzar a Dios, ¿verdad? Para que todos sean católicos. No es lo que se busca, ¿verdad? Sino más bien lo que se busca es realmente y de manera genuina acompañar a las personas, claro, en sus situaciones de vida que estén viviendo, ¿verdad? Válgame la redundancia, situaciones de vida que estén viviendo, las situaciones de vida. Y este servicio, este programa de cuidado, pues es voluntario, ¿verdad? Es opcional para los que quieran aprovecharlo. Entonces, claro, las empresas que contratan este servicio de consejería corporativa lo ofrecen a sus colaboradores y los colaboradores, conforme el capellán o el consejero va ganándose la confianza de ellos, pues ellos van aprovechando esta oportunidad de tener a alguien que pues los está caminando junto con ellos, ¿verdad? Claro. Y está accesible para ellos casi que 24/7, ¿verdad? Se les dan su celular, ellos pueden marcarles, ¿verdad? Y si tienen algún momento de crisis, están disponibles para ellos pues en todas estas empresas, ¿verdad? Y nosotros como His God Work, siempre en todas las empresas a las que nos acercamos a ofrecerles este servicio de la metodología, siempre les proponemos que dentro de su estrategia de cuidado tengan este programa de consejería corporativa o capellanía corporativa en sus empresas, porque vemos que es de los programas más efectivos, sí, para cuidar a las personas en la parte emocional y espiritual. Me encanta, Mike. Oye, pues estamos llegando al final de nuestra charla. Sé que podríamos dejarlo para una parte 2 más adelante y quizás traer algún testimonio, claro, algún par de testimonios que estaría increíble. Mike, ¿dónde podrían buscar la organización? Si nos puedes dar a la página web, páginas en Instagram, o igual si tú quieres compartir tu página personal, por favor. Sí, muchas gracias. Nuestra página es www.hwaw.com, ¿verdad? Esa es la página de His God Work Internacional. Si tienen algún si tienen interés en unirse a la comunidad, búsquenos, ¿verdad? Les va el correo de Álvaro Maldonado, ¿verdad? Que es el que nos apoya con todo esto. Es Álvaro, ALVARO, Álvaro M @hwaw.com. Comuníquense con él, ¿verdad? Y los atendemos para invitarlos a la membresía, ¿verdad? Para unirse a la comunidad y que puedan participar y aprovechar todo esto que estamos viviendo. Me encanta. Igual, si no pueden mandar el correo o buscar la página web, manden un mensaje directo y yo les paso también ahí el contacto de Álvaro sin tema. Estés en la parte que estés en el mundo, se están buscando soldados en otras partes donde todavía His God Work no tiene presencia. Imagínate ser tú el primero de esto. Qué increíble. Mike, agradecerte mucho por tu tiempo, por contarnos un poquito de tu historia y algún mensaje con el que quieras cerrar el día de hoy. Pues muchas gracias por invitarme, mi querido Sargent, y invitar a todos los empresarios que nos estén escuchando. Estamos viviendo momentos de gracia para los empresarios. Y si sientes un deseo, ¿verdad? Si sientes que esto te llamó la atención, hazle caso a la voz del Espíritu Santo. Y de verdad, súmate a esta comunidad y, como decimos aquí en His God Work, esto es una gozada, y ser parte de una comunidad de empresarios de fe que quieren hacer presente a Dios en su vida, en sus empresas, es algo que no te vas a arrepentir. Te va a transformar tu vida y va a transformar la vida de muchas almas en tu empresa y todos los que están alrededor de tu empresa. Entonces, vente,
y súmate a esta fiesta. Me encanta. Pues ya lo vieron. Si les gustó, compártanlo. Si conocen a algún empresario, algún emprendedor que le pueda servir ser parte de esta gran comunidad y de llevar a Cristo en el centro como jefe, como CEO, siendo administradores, mándalo y que nos manden por ahí un mensaje. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas gracias por sintonizarnos.